Y ahora vamos a hacer una pequeña introducción de cada tema que va a venir en este curso. Son 12 temas, son 12 sesiones, pero ahora nuestro querido maestro Sifu Jerónimo nos va a dar una pequeña breve introducción de cada tema para que entendamos de qué se va a tratar. Y recomendamos, bueno, sugerimos y fuertemente que se sigan estas sesiones en orden, en este preciso orden, porque hay algunos ejercicios y temas que vienen al principio que si no se hacen a la totalidad y si no se entienden bien, no van a entender ni poder hacer los ejercicios que vienen más adelante. Entonces, Jerónimo, por favor, danos esta pequeña introducción a cada sesión. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar ahora una breve semblanza de lo que vamos a ver en el taller. Vamos a ver primero lo que sería la relación entre el Tao y el arte del Qigong. Lo van a encontrar escrito también como Qigong, normalmente lo pronunciamos Qigong, que es la ciencia china, la respiración y el manejo de la energía vital. Ya de entrada, muchas personas ignoran la importancia del Qigong, pero ya tiene pues ya más de una década, que incluso aún la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como una herramienta valiosa para mantener la salud, así como el Tai Chi Chuan, yoga, ciertas disciplinas psicofísicas que están enfocadas a mejorar los estados de salud, porque mientras que en Occidente vemos lo que se llama el sector salud, en realidad debería llamarse sector enfermedad, porque lo que se enfocan es en los grados de enfermedades. Y la perspectiva de la medicina tradicional china, en la cual está basado esto que vamos a ver aquí, pues está basado en la acupuntura, moxibustión, acupresión, herbolaria, etcétera, se enfoca mucho en los grados de salud, cómo poder llegar a tonificar nuestro sistema inmunológico al grado de incluso llegar a retardar el proceso de envejecimiento. Por eso muchos de estos maestros y maestras pues son famosos por ser longevos, pero con un cuerpo joven en plenitud de funciones, que es lo que precisamente para eso es este arte. Y vamos a ver el arte de la transmutación sexual, porque para que esto suceda, para que se pueda retardar el proceso de envejecimiento, pues es de vital importancia cultivar el poder seminal y cultivar el poder ovárico. Esto es de vital importancia y aquí lo vamos a explicar cómo se realiza este arte maravilloso de la alquimia sexual taoísta. Vamos a ver también una breve historia de nuestro linaje, de dónde viene esta información, porque cuando pertenecemos a un linaje, orgullosamente honramos esta fuente de la cual recibimos esta información tan valiosa. Entonces vamos a mencionar nuestros maestros y de dónde lo recibieron ellos. Vamos también a ver en esta primera sesión cuál es la cosmovisión del Tao, cuál era la percepción de estos antiguos sabios chinos que eran videntes, porque de otra manera, ¿cómo se podría uno explicar que descubrieron los canales de acupuntura hace 5,000 años? Cuando apenas, al parecer hace una década, un poco más, se pudieron fotografiar estos canales de acupuntura, haciendo viajar isótopos radiactivos como el tecnecio a nivel subcutáneo, pero ellos lo vieron hace 5,000 años. Con qué equipo lo vieron? Bueno, lo vamos a ver que lo más factible es que abrieron este dispositivo que tenemos. La mayoría de las personas lo tiene apagado, el tercer ojo, relacionado a la glándula pituitaria, que se puede activar con una de las técnicas que vemos en nuestro linaje, que es la tecnología del cuarto oscuro. Pasar en oscuridad total y silencio ciertos periodos de tiempo, pues el cuerpo interpreta que está uno muerto y empieza a ver lo que se ve cuando uno muere. Y eso tiene que ver con la apertura de este centro tan importante, pues llamado Yin Tang. Entonces, vamos a ver precisamente cómo estas prácticas se han conservado desde hace más de 5,000 años y que llegan a nuestros días gracias precisamente a este linaje. Muy bien, ahora vamos a continuar con la sesión 2, donde vamos a ver la alquimia sexual taoísta, propiamente cuáles son estos principios básicos de esta estructura interna que nos cambia la vida.
Cualquier persona que contenga en su cuerpo esta estructura interna va a tener una transformación impresionante porque, para empezar, ya las emociones negativas ya no se van a apoderar de esa persona de una manera tan fácil, porque aquí vemos que en nuestra sociedad actual todos los eventos que están sucediendo en el mundo externo, o sea, en el plano horizontal, lo que nos reportan los 5 sentidos básicos, afectan nuestro interior. Cuando la persona cuenta con esta estructura interna, puede mantener estados de paz interior que, por supuesto, ya no el entorno ya no lo va a mover, porque es tan importante que recordemos que nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Por eso vamos a ver cómo estos ejercicios, como el dragón nadando, que va a empezar a desbloquear los canales de acupuntura para que circule adecuadamente este chi. Vamos a ver un ejercicio maravilloso que es la sonrisa interior cósmica, que nos permite tener este efecto vasodilatador. De hecho, este ejercicio, les puedo decir que tiene un efecto Viagra, podríamos decir, un efecto de estos inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, que es lo que tiene efecto vasodilatador, precisamente para generar incluso una mayor facilidad para despertar el erotismo, la sensualidad y poder transformar esta energía sexual, abriendo así los canales. El molino de agua es uno de los ejercicios más simples, poderosos, para abrir la órbita microcósmica. Vamos a aprender cómo circular este molino de agua, cómo abrir estos canales para que se pueda realizar esta alquimia, cómo se pueda mezclar lo que veremos en detalle, como son los 3 tesoros, la energía sexual, la energía afectiva y la energía espiritual a través de estos canales de circulación de la energía vital. Por eso vamos a hacer este ejercicio de apertura de estos canales tan importantes. En la sesión 3 vamos a ver precisamente lo que se refiere a la alquimia emocional. Vamos a ver los sonidos curativos. Me puedo atrever a decir que es una de las joyas más importantes de nuestro sistema. Precisamente una herramienta maravillosa para que la gente pueda transformar sus emociones negativas en virtudes. Porque de otra manera el ciclo del estrés pues se apodera de la persona. Para que tengan claro qué es esto del ciclo del estrés y cómo estas herramientas nos ayudan a transmutarlas, podríamos mencionar la teoría de los 5 elementos brevemente, que aparecen incluso como los 5 furiosos en Kung Fu Panda, ahí para que todo el mundo, desde pequeños, lo ideal es que desde niños estemos conscientes de estas 5 energías sutiles, que vamos a ver que en las emociones negativas pues no son tan sutiles. Por ejemplo, empezaríamos con el hígado. Si el hígado está en desequilibrio, pues va a generar ira, rencor, celos, deseo de control, frustración, y por supuesto que va a afectar la vesícula biliar. Si estas emociones negativas continúan, pues se conecta con el corazón y va a generar ansiedad, prepotencia, arrogancia, crueldad. Si estas emociones se combinan, vamos a mencionar una persona que ya tiene ira, frustración y luego ansiedad, prepotencia, entonces va a hacer cosas que después le van a generar preocupación. Es el vaso, estómago, páncreas. Y va a afectar precisamente la preocupación, la desconfianza. Y esto, si afecta a los pulmones, que es la tristeza, la aflicción, el pesar, la depresión, pues va a generar también miedo en los riñones, que afecta a riñones y vejiga. ¿El miedo a qué? Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Estamos viendo en estos momentos cómo enormes cantidades de personas tienen miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. Lo que no saben es que cuando se tiene miedo, se atrae el origen del mismo. O sea, el miedo es una maravilla porque es una maestra. Todas las emociones negativas son unas maestras, pero el miedo en particular es el que nos enseña cómo entrar en estados de alerta, en estado de acecho, para prevenir
un peligro. Entonces, en vez de enfocarse en estas emociones negativas, vamos a enfocarnos en sus virtudes. ¿Por qué? Porque precisamente es el proceso de transmutación de las emociones negativas en sus virtudes. Por eso hay que mencionar que las emociones negativas son negativas entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros en el Tao las vemos también como maestras. Si yo entro en un estado de alguna de estas emociones negativas, algo me tiene que enseñar para transmutarme y poder recuperar el estado de salud, plenitud y poder entrar en estados de conciencia incrementada, estados de éxtasis. Después vamos a ver, ahora en la sesión 4, veremos la respuesta sexual humana. Es muy interesante porque aquí al principio vamos a ver la respuesta sexual humana desde la perspectiva de Occidente. De esta cultura occidental vamos a ver cómo se ve la respuesta sexual, que hay que recordar que en Occidente pues podríamos decir que la sexología tiene media hora en el contexto de la historia de la humanidad, porque pues todavía a mediados del siglo pasado no existía. Hacían intentos en los años 50, varias personas. De hecho, se logró reunir un buen cúmulo de tratados que explicaban cómo funcionaba el cuerpo humano en los estados de excitación, pero pues fueron destruidos en varias ocasiones, especialmente en Berlín, que se logró reunir una gran biblioteca, y bueno, pues precisamente en la época de Hitler, pues se le hizo fácil destruir todo el edificio con toda esa información que ya se había recopilado. Entonces, pues después ya en los 60, 70, claro, empezó ya la gran revolución sexual, que sería la segunda revolución sexual del siglo pasado. Vamos a dar una breve semblanza de cómo es la respuesta sexual humana desde la perspectiva de Occidente, y vamos a ver cómo se ve la respuesta sexual desde el Tao, desde, ¿qué les voy a decir? Desde los tratados clásicos que tienen 5000 años de haberse escrito, algunos de ellos, y ya tenían un enfoque ontológico de la sexualidad humana. O sea, ontos, el ser, logos, el estudio, o sea, tenían una perspectiva desde el ser, porque eran videntes, personas que habían despertado a otros estados de conciencia, habían conectado con esa dimensión donde estábamos antes de nacer sin tener que morir. Entonces podían escribir de lo que habían visto y comprobar, como ahora ya se puede ver, todos estos descubrimientos que tuvieron desde hace tanto tiempo para la transmutación, para la elevación de la conciencia de los seres humanos. Entonces vamos a elegir cómo podemos nosotros modificar o construir a voluntad nuestro mapa de los reflejos eróticos. Para ello se requiere desarrollar, cultivar el yo observante. ¿Qué es? O sea, no podríamos hablar de cualquier forma de desarrollo de la conciencia sin mencionar un yo observante. Algo dentro de nosotros que pueda darse cuenta de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo estoy respirando. Porque si yo me doy cuenta cómo respiro, me puedo dar cuenta cómo muevo la energía dentro de mi cuerpo. Si me doy cuenta cómo he construido mis modelos de pensamiento y mis sistemas de creencias, pues me puedo dar cuenta hacia dónde voy. Por eso este yo observante pues es algo fundamental, no solamente en el Tao, en cualquier camino de desarrollo de la conciencia. Y claro, para ello pues vamos a recordar que es la respiración primordial, es la manera ancestral de respirar. De hecho lo enseñan los bebés. Los bebés al nacer, pues por eso se le llama la respiración primordial. Todos respirábamos así al llegar a este mundo, pero después perdieron la conciencia y perdieron el manejo de la energía a través de este tipo particular de respiración. Aquí lo vamos a recuperar. Vamos a recuperar antigua sabiduría que traíamos de esa dimensión de la cual vienen los bebés y que tan pronto llegan aquí nos enseñan. El Tao observa precisamente toda esa sabiduría que traen los bebés al momento de llegar a este mundo.
En la sesión 5 vamos a ver precisamente el entrenamiento del hombre multiorgásmico. Esto es precisamente fundamental. ¿Por qué empezamos primero con el hombre? Pues porque el hombre es como más delicado este asunto, porque los hombres pues ya han construido su mapa de reflejos eróticos en nuestra cultura machista, patriarcal, con pues varias creencias, como la más importante que vamos a mencionar aquí, creer que para tener orgasmos tienen que eyacular. Y eso les voy a decir que es falso. El orgasmo y la eyaculación son dos mecanismos neurofisiológicos que son totalmente independientes, se pueden separar. La mayoría de las personas no sabe esto y lo unen. ¿Por qué se une? Pues porque es el mecanismo de la naturaleza para asegurar la continuidad de las especies. Si no hubiera este premio de tener orgasmos al tener una eyaculación, pues a ninguna especie le interesaría reproducirse y bueno, pues ya las especies se habrían extinguido. Entonces es la forma de asegurarse que sí hay continuidad de especies. Pero, pues como en el Tao se dice, cada vez que vas a tener un orgasmo vas a embarazar a una mujer, ¿no? Entonces, ¿para qué tiras esa energía? Pues que no la vas a necesitar, primero para mantener la salud y luego para lograr estados de rejuvenecimiento. Entonces, para ello se requiere aprender estas técnicas de la respiración testicular y ovárica. Vamos a aprender a respirar con nuestros genitales. Vamos a aprender lo que es el arte de afilar el sable. ¿Por qué? Porque si quiero aprender a eyacular con una pareja, y aquí independientemente hay que aclarar que no importa la orientación sexual, pero si quiere como varón aprender este arte de la eyaculación, necesita entrenar solo. No es en absoluto recomendable empezar a querer entrenar con pareja. ¿Por qué? Porque si lo quieren empezar a hacer con pareja, ¿qué red neuronal va a funcionar? Una que no has construido aún, porque no has realizado las prácticas en solitario, o la que has usado toda tu vida, donde se asocia orgasmo y eyaculación simultáneos. Entonces, pues no, y puede ser muy frustrante querer empezar a entrenar con pareja. Por eso no es recomendable. Hay que entrenar solos, el arte de afilar el sable. Vamos a estudiar pues lo que son las zonas erógenas masculinas y el arte de esta transmutación de la energía sexual llamada eyaculación, le hemos llamado para los hombres, y hombres y mujeres es absorción orgásmica o ascensión orgásmica, porque ya no va a ser un efecto de explotar fuera del cuerpo la energía orgásmica, que es una sensación tan efímera que dura tan solo 6-7 segundos, sino implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza. Eso es todo un fenómeno que apenas se puede explicar con física cuántica. ¿Por qué? Pues porque las partículas se alteran con la atención del observador. Y los taoístas hace 5000 años decían eso, decían, donde está tu atención está tu poder. Y claro, hay riesgos para la práctica cuando no se realiza adecuadamente. Por eso el maestro Chia en estos libros, como El hombre multiorgásmico, todos estos libros que escribe el maestro Chia, hay una aclaración al inicio que dice, estas prácticas no se deben de realizar de manera autodidacta, encierran riesgos para la salud. Por eso les digo que cuando hombres quieren aprender a eyacular con el libro del hombre multiorgásmico, por su propia cuenta, pues es muy riesgoso, porque es como querer romper tabiques con los nudillos de sus manos, pues comprando un libro de karate, sin tener el contacto con un maestro que te enseñe cómo hacer esa práctica. O sí se puede, sí se puede, pero requiere una guía, una instrucción directa. Por eso, cuando ya toman estos talleres, podrían tener sesiones personalizadas, donde vemos cada caso en particular y resolvemos estas dudas que pudieran tener, y sobre todo cubrimos estas medidas de seguridad para que realicen la práctica de una manera sana, plena, y pues precisamente con total seguridad de que lo están haciendo correctamente.
En la sesión 6 vamos a ver el entrenamiento de la mujer multiorgásmica. También la mujer deberá entrenarse ella sola. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en esta cultura también machista, patriarcal, donde se ha reducido el derecho a la mujer al erotismo, al placer femenino, por siglos ha sido sometida. Y no se, imagínense, mientras hay una palabra para definir un hombre que es pleno sexualmente, que son siempre palabras donde es loable que el hombre tenga varias parejas sexuales y, bueno, es un semental. Ese término existe en cantidad de idiomas, pero no existe un término que describa a una mujer plena sexualmente sin que el término sea ofensivo y despectivo. Y eso ya, el simple hecho de que no exista en estos idiomas como inglés, francés, castellano, sí existe en otros idiomas, como en sánscrito, ¿no? Son devadasis, servidoras de Dios, incluso en Thai, que es dakinis, en náhuatl, aymahuine, las alegradoras, o sea, mujeres plenas sexualmente que enseñaban el arte amatorio, incluso las seguidoras de Afroditi en Grecia, o sea, pero cuando llegaban invasores decían, son prostitutas, o sea, no entendían que es el arte de realizar alquimia sexual como mujer, y siendo que ella es la que abre las puertas del cielo, como así llamamos en el Tao, cuando permiten que su pareja conecte con esa dimensión a donde ellas ya tienen ese vínculo a través de su útero. Entonces es bien importante también que ellas se empoderen de esta manera, que no le depositen su placer en manos del otro. O sea, que le digan a la pareja, tú dame mis orgasmos a mí y yo así pasiva, pues no, porque aquí el asunto es que ella debe ser plena, feliz, autorrealizada, sola, y solo así estaría en condiciones de formar una sana relación de pareja con alguien. De otra manera, estaría enganchada en relaciones tóxicas, buscando que la otra persona le dé lo que ella necesita. Y esto por no estar sola, no. Aquí no la soledad, de hecho, aquí la mujer taoísta utiliza creativamente su soledad. Entonces vamos a ver prácticas aquí fascinantes como la risa interior, que tiene un efecto vasodilatador, un efecto también al tener este efecto vasodilatador facilita el erotismo, la sexualidad. Vamos a ver uno de los artes más fascinantes que hay en el sistema, que es el arte de cortarle la cabeza al dragón rojo. O sea, controlar la ovulación y menstruación a voluntad. Muchas personas en Occidente dicen, pero ¿cómo eso es contra natura? No, es sobre natura. Estas prácticas son en base a un conocimiento tan profundo de las funciones corporales que se utilizan para precisamente estar sano y retardar el proceso de envejecimiento. También veremos lo que es el uso del huevo de jade, que también puede ser de ónix o de algunas otras piedras que requieren unas características específicas. Vamos a ver las prácticas para principiantes y para avanzados. En la sesión 7 también continuaremos con el entrenamiento de la mujer multiorgásmica, donde veremos pues las zonas erógenas femeninas y su estímulo sexual efectivo. Esto es sumamente importante porque hay gran cantidad podríamos decir, de errores de información muy generados también por la industria de la pornografía, donde pues esta industria ha sido básicamente orientada para el hombre, para que el hombre se satisfaga en la mujer cuando son en relaciones heterosexuales, donde vemos cómo la imagen de la mujer pues se convierte en un objeto del deseo, donde representa orificios donde el hombre se masturba, lo cual se oye pésimo, pero es una terrible realidad. Por eso, y desafortunadamente, es la principal fuente de información de temas de erotismo y sexualidad de chicos y grandes, no nada más de ciertas edades, es de todas edades. Y se compran
que eso es la manera que podríamos decir recomendada de ejercer su erotismo y sexualidad. Cuando vamos a ver que pues sí es una visión muy pobre, ya que no involucra la conexión de corazón a corazón, o sea, de alma a alma, y mucho menos de una conexión espiritual. Vamos a ver lo que es la reflexología de los genitales, cómo el estímulo de ciertas zonas de los genitales va a afectar a los órganos internos. Podemos sanar órganos internos con posiciones sexuales. Por eso vamos a ver también una de las claves más importantes también del erotismo femenino, que es la zona G y la capacidad eyaculatoria de la mujer. Esta zona, que es llamada también the sacred spot, o la zona más sagrada de la mujer, que sirve también para sanar la historia sexual. Es algo fascinante que tiene el cuerpo de la mujer. Vamos a ver también la práctica ancestral de la recapitulación. Esta técnica la quise pues compartir aquí. Esta sí es de México. Es una técnica que se ha heredado de la tradición tolteca, que es un modelo fascinante, muy simple, para poder identificar de qué dirección soy. Estas direcciones son energías sutiles, que al momento de nacer un bebé es impregnado de esta energía y se va a manifestar a lo largo de su vida. Entonces debemos de saber cómo son esas energías de nacimiento y qué tendríamos que trabajar en nosotros mismos para desarrollar nuestra percepción, nuestra conciencia, y sobre todo si vamos a estar en una relación de pareja, cuáles serían las estrategias de convivencia necesarias para pues evitar conflictos innecesarios y alcanzar una mayor plenitud en nuestras relaciones. También vamos a mencionar el caso de la viuda negra en el Tao, un caso también muy interesante sobre lo que vamos a ver aquí como vampirismo sexual. Vamos a conocer todo esto. Y ahora vamos a ver en la sesión 8 lo que es la introducción a una de las técnicas también más poderosas de nuestro linaje, que es el Tan Tien Chi Kung. Tan Tien Chi Kung es una técnica maravillosa para tener acceso a un poder más allá de nosotros mismos. Se dice en el Tao que cuando conectamos con esta zona de nuestro cuerpo, conectamos con la fuerza primordial del universo. Entonces podemos hacer actos de poder. ¿Qué es un acto de poder desde la perspectiva del Tao? Pues podrían, como diría Alejandro Jodorowsky, son actos de psicomagia, actos que pueden cambiar nuestro destino, porque se dice que podemos unir el cielo y la tierra a través de estos actos. El enraizamiento es uno de ellos. Vamos a aprender a que al enraizarnos, esto significa que vamos a sacar por las plantas de los pies unas raíces virtuales que van a tener un efecto físico, a tal grado de que nos empujen del lado izquierdo, del lado derecho, de la espalda, de frente, y no nos puedan mover. Cuando esto se realiza, esto va a tener un impacto extraordinario en la psique. Como lo veremos en detalle, si me empujan del lado izquierdo y no me mueven, pues mi relación con mamá y con todas las mujeres del mundo ya no está vulnerable. Si me empujan y me mueven, pues y no tengo asuntos resueltos con mi mamá, pues en la psique, mamá, esposa, amante, hija, hermana, es exactamente lo mismo. En la psique solamente reconoce yin y yang. Y lo yin es todo lo femenino, lo suscitativo, lo oculto, lo misterioso, etc. Si me empujan del lado derecho y me mueven, pues representan mi relación con mi padre, la energía yang. Y como yo, como hombre, ejerzo mi masculinidad. O sea, ¿qué modelos tengo de masculinidad? ¿Cómo se comportó mi padre, mi abuelo, mis tíos, mis hermanos mayores? Todo eso determina cómo ejerzo mi masculinidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida. Porque tal vez
los ejemplos que tuve pues no son los ideales. ¿Por qué? Porque pues nacimos por lo general en esta cultura machista patriarcal. Entonces si me empujan y no me mueven de ese lado, pues entonces ahora yo puedo elegir cómo ejercer mi masculinidad. Y aquí en el Tao pues vamos a ver cómo se va a fomentar como hombre encontrar el yin dentro del yang. O sea, la parte intuitiva, sensible, generosa, amorosa, compasiva, artística, etc. Y esto de que no sé, si me empujan de espaldas y no me mueven, pues es todo mi pasado, todos los ancestros, cómo movieron su energía sexual, su energía emocional, si se conectaron en la espiritualidad o si fueron religiosos, ortodoxos que incluso hicieron actos violentos contra otras personas, como se ha visto en la historia de las religiones, que bueno, pues grandes masacres se han cometido en nombre de la religión. Entonces todo eso me puede afectar a mí, ¿hasta cuándo? Hasta que me empujen de espaldas y no me muevan, porque ahora yo elijo. Y el de frente, si me empujan de frente, pues es como recibo en mi espacio vital el aquí y el ahora. Entonces, claro, esto es una cosa muy poderosa. O sea, el Tan Tien Chi Kung nos cambia la vida. Incluso yo se los enseño desde pequeños, desde niños, y es también pues parte de la estructura interna de las artes marciales internas. Porque claro, vamos a ver que las artes marciales y el Chi Kung se dividen en dos grandes grupos, lo que es el Wei Dan o elixir externo y el Nei Dan, elixir interno. El Wei Dan, elixir externo, pues es todo lo que es estilos duros, choque de fuerza contra fuerza, la competencia, yo soy mejor que tú, etc. Y el camino del Wei Dan, el elixir interno, es precisamente donde no hay choque de fuerza contra fuerza, hay desvíos, se utiliza la fuerza del oponente, y no es intención de someter al otro en un sentido de competencia. Aquí, en ese camino, la competencia es conmigo mismo. Entonces, es todo un cambio de paradigma. Van a aprender la técnica del brazo indoblable, que puedan estirar su brazo y no lo puedan doblar otras personas. ¿Por qué? Porque se abren canales de circulación de esta energía vital por los brazos y circula tal cantidad de energía que se convierte en eso, un brazo indoblable. Y también vamos a ver cómo se aplica la mirada de poder, que también tiene un efecto poderosísimo en la psique. Lo vamos a ver en detalle. Aquí veremos precisamente las 4 direcciones y su influencia en las relaciones humanas. Vamos a ver cómo este conocimiento ancestral de origen tolteca es una herramienta muy poderosa para poder primero estar en armonía conmigo mismo, tomar la medicina de todas las direcciones, porque cuando uno nada más está enfocado en su propia perspectiva, pues es muy factible que quiera imponer su criterio a los demás y pierda esta empatía con el entorno, con el resto de la gente. Cuando nosotros hacemos este recorrido por las 4 direcciones, las 4 personalidades básicas, entonces podríamos entrar en empatía con cualquier persona. Y claro, poner límites amorosamente firmes, que esta parte de la asertividad, para podernos encontrar con cualquier persona, por muy antagónica que sea su posición, pues encontrar este punto de encuentro, que es el centro. Esto es muy importante en relaciones de pareja, porque de otra manera, si el hombre es fuego y la mujer agua, si el hombre le impone su criterio, su voluntad y no considera las necesidades de ella, donde nada más cuentan las necesidades de él, pues ¿qué va a pasar? Que el fuego evapora al agua. Entonces ella pierde su naturaleza, ella se desdibuja y va a sufrir una gran frustración. Y claro, va a somatizar, porque todo eso no es gratis. Va a somatizar, se va a enfermar de algún órgano. Y si es al revés, si ella domina al hombre, entonces se dice que el agua apaga el fuego, entonces él también se desdibuja, él pierde su naturaleza y entra en gran frustración
y por supuesto que va a somatizar también. Entonces es muy interesante esta perspectiva, por eso decidí incluirla, a pesar de que no es de origen taoísta. Sí vamos a ver que los taoístas, todas las culturas tienen este reconocimiento de las 4 direcciones. En realidad son 6 direcciones. Las 4 direcciones horizontales y el cielo y la tierra. Esto, de hecho, hay incluso un Qigong de las 6 direcciones que vamos a ver también en otros talleres que seguiremos avanzando en este conocimiento del Tao. En la sesión 10 vamos a ver pues cómo es el entrenamiento de la pareja multiorgásmica. Todo lo que hemos aprendido a cultivar, el hombre por su cuenta, la mujer por su cuenta, ahora cómo se conjuntan en una experiencia que los conduzca a estados de éxtasis maravillosos. Entonces vamos a ver desde cómo se consagra un espacio, desde la visión taoísta, cómo se prepara esta habitación para que sea literalmente una plataforma de despegue para conectar ya no en el plano horizontal, sino en el plano vertical, que es como se construye un portal dimensional, donde la hembra excitada con su útero manda esa señal de conexión con el cielo anterior. Y de tal manera que se va a preparar primero para realizar la apertura de la órbita en pareja. No es lo mismo hacer yo solo o yo sola, si soy mujer, mis esfuerzos para abrir mi órbita microcósmica a que mi pareja me ayude. ¿Por qué? Porque el contacto de la contraparte, en casos de personas que tengan una orientación sexual homosexual, entonces no es lo mismo, por ejemplo, si que otro hombre le dé este estímulo, uno que sienta atracción y la mujer también, o sea, porque estas prácticas, como he dicho, de pareja, porque normalmente ponemos imágenes de parejas heterosexuales y muchas personas de orientación homosexual dicen, bueno, y entonces, ¿yo qué? Yo no puedo aspirar a realizar alquimia sexual si soy lesbiana o soy gay. No, claro que sí, sí hay técnicas y los vamos a ir mencionando en su momento. Cómo se realiza, son pequeñas variantes nada más que van a realizar, pero sí pueden entrar en estados de éxtasis no importando su orientación sexual. Eso es muy importante que sepan. Entonces vamos a ver cómo se realiza esta apertura, que es en sí misma una terapia completa. Porque estos puntos de la órbita microcósmica contienen toda tu historia sexual, afectiva y espiritual o religiosa. Lo vamos a ver y cómo se puede sanar. Al circular adecuadamente la energía por esta órbita, se pueden sanar estos aspectos que pudieron haber bloqueado, ya sea el erotismo, la sexualidad, las emociones y la conexión con el espíritu. En la sesión número 11 vamos a ver los famosos sexercises, posiciones de sanación sexual. Vamos a ver posiciones que eran recetas médicas taoístas. Por ejemplo, un médico taoísta que pues en vez de darte una pastilla que sería un inhibidor del síntoma y tenerte atado toda tu vida a esas pastillas, más bien buscaban cómo sanar, cómo cambiar de hábitos que fueron los que enfermaron en primera instancia, porque la persona se enfermó desde adentro hacia afuera por ciertos hábitos. Entonces hay que cambiar esos hábitos si se quiere estar sana. Ahora, si ya se están cambiando esos hábitos, se está tomando herbolaria, acupuntura, moxibucción, etcétera, se podrían ayudar también con posiciones sexuales si es que saben cómo transmutar el poder seminal y el poder ovárico, porque no hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra para sanar que la energía sexual. Si esa energía es capaz de generar vida, ¿cómo no va a ser capaz de regenerar cualquier órgano? Entonces, los 8 beneficios, utilizando esto, reflexología, van a ser posiciones que van a ayudar precisamente a ciertos aspectos fundamentales, como veremos en su momento, desde cómo fijar el semen, por ejemplo, que es cómo
tener un control absoluto del impulso eyaculatorio. Los hombres van a poder eyacular solo cuando ellos deseen. Y dependiendo de su edad, todo eso lo vamos a ver, y dependiendo del nivel de avance en la práctica, para que puedan hacerlo de manera segura. Vamos a ver las 8 posiciones curativas del hombre y las 7 posiciones curativas de la mujer. Lo vamos a ver eso en detalle. En la sesión 12 veremos la meditación del amor incondicional y la mántrica. O sea, ¿qué es esto de los mantras? Son vibraciones que también nos ayudan a que nuestro campo electromagnético o bioelectromagnético propiamente pueda entrar en resonancia armónica con vibraciones de muy alta frecuencia. Esto es vital precisamente porque se sabe que incluso virus, bacterias, microbios, hongos no resisten ciertas vibraciones altas. Si nosotros aprendemos a que todo nuestro sistema energético vibre a la frecuencia más alta que seamos capaces de vibrar, pues para empezar no va a ser posible que la persona enferme y vamos a poder sintonizar esta energía espiritual, que este es un método para abrir y cerrar también el corazón a voluntad. O sea, vamos a ver cómo las personas no pueden andar en la vida caminando con el corazón abierto todo el tiempo, porque entonces pues entrarían en estados de depresión por entrar en empatía con el sufrimiento ajeno. Y no podría entrar a una cárcel, a un hospital donde gente está muriendo, pues si entra en total empatía y permite que esas emociones de los otros impacten sus propios órganos, ninguna persona sobreviviría. Necesitamos proteger nuestro centro emocional y cuando lo vamos a abrir es para proyectar amor compasivo. Entonces, proyectar amor compasivo, nuestras mejores energías, para que todos los seres sintientes que habitan el planeta sean liberados de su sufrimiento y alcancen la liberación total, pero también proteger, después de haber proyectado ese amor, entonces protegerlo de los embates del sufrimiento ajeno. Eso es algo que todos deberíamos de saber hacer. Y bueno, con esto serían las 12 sesiones de el taller del Tao del amor curativo. Entonces espero verlos en la siguiente sesión. Que el chi esté en ustedes. Gracias, yo soy Natalie Eidi, nos vemos a la próxima, hasta luego.